reflexión individual de cuáles eran los problemas. Después pusimos sobre la mesa los problemas que habían, ¿cierto? O que percibíamos cada uno, y luego acordamos a través de 7 principios, donde fuimos descartando cuál era verdaderamente el problema de práctica. Nos ayudó una herramienta que es el diagrama de Ichikawa, donde pudimos hacer o determinar en realidad cuáles eran las causas y efectos que conllevaban en este caso a este problema de práctica. Descubrimos que en realidad existían variadas causas. El tema de la pandemia y todo, fuimos determinando que todas esas causas influían directamente en lo pedagógico, en el aprendizaje de los estudiantes, no solo en el área del lenguaje, sino que en todas las áreas. Fuimos recopilando datos de pruebas que se aplicaron acá, del día, ¿no es cierto? Y pruebas propias que teníamos nosotros, y ahí fuimos analizando los resultados que nos arrojaron esa evidencia. Porque esos datos en realidad fueron súper importantes para todos, porque tuvimos como la mirada desde primer ciclo hasta segundo ciclo. Entonces igual pudimos ver que era un problema transversal, que se repetían desde primero básico hasta octavo básico. Entonces ahí era donde había que hacer algo en ese problema de práctica. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos enfocarnos en el segundo ciclo si esto venía de más atrás. Había que enfocarse desde el primer ciclo en solucionar para que vayamos solucionando hacia arriba. Entonces, reconocer el problema y dejarlo súper separado de las causas, creo que fue uno de los aprendizajes grandes para los docentes y algo que probablemente les costó, pero también lo otro que les debe haber costado es utilizar todos los datos que tenemos en las escuelas. Pero no tendemos a hacer ese resultado, hacer ese análisis, porque siempre estamos como pendientes de mañana y no de la huella que vamos dejando. Entonces, creo que también eso, el analizar los datos, también fue un aprendizaje duro, pero que les debe haber servido. El trabajo colaborativo ha sido súper importante para esta escuela, y además el logro de las confianzas de los equipos, en los equipos para poder levantar, digamos, un problema de práctica. Pero acá la verdad es de que es un equipo que mira en beneficio y en pos de los estudiantes, ¿ya? Y también nos dimos cuenta que las ideas tienen que salir de nosotros mismos, los profesores. O sea, no deben ser impuestas las soluciones, sino que nosotros proponer ideas y buscar el camino a la solución. No que se nos diga así lo vamos a hacer, sino que nazca de nosotros la idea y podamos hacer parte de esto. Yo creo también que viéndolo como comunidad, como profesores, como seres humanos, nos llegó también a la reflexión y al poder ser autocríticos, porque no nos gusta la crítica, pero nos enfrentamos con una realidad súper distinta, en que todos los profesores sí, tenemos que mejorar esto, yo me ofrezco yo puedo destinar de mi tiempo para. Entonces creo que igual fue un crecimiento, un poco lo que decía la señora Pamela, de poder trabajar colaborativamente y darnos cuenta de que estamos dispuestos a eso. Con ello hemos aprendido de que la opinión y los aportes siempre son bien recepcionados para poder, ¿cierto?, resolver un problema y hacerlo común, ¿ya? Entonces, yo creo que eso también es un acierto de que ellas participen con nosotros y vean, ¿cierto?, que no es solamente un problema de la escuela, sino que es en el fondo, ¿cierto?, de toda la comunidad. Y no solamente aquí van a participar, en este caso, los profesores, porque estamos enfocando el problema práctica a la parte lectoescritura, sino que también tiene que ver con las otras asignaturas. Como decía Silvia, que hay que integrar y que estamos todos, ¿cierto?, conectados para poder solucionar este problema de práctica. En el proceso en general hubo muchos aciertos porque descubrieron efectivamente cuál era el problema de práctica que más iba a impactar en los aprendizajes de los chiquillos, pero además cuáles eran los datos que había que analizar de toda esta información. Fue un acierto el saber qué datos específicamente tenían que analizar. Y también creo que fue un acierto el que se consolidaran y se conformaran como equipo. Y que en este equipo
no solo existiera un compañerismo, sino que también existiera representante de los equipos y que pudieran trabajar y decirse las cosas como de igual a igual, para siempre ir potenciando el trabajo del otro. Los desafíos que tenemos este año tienen que ver mucho con todo lo que nos dejó la pandemia, que no fue nada bueno para los chiquillos. Es como tener un buen clima de convivencia, el poder generar buenos espacios de aprendizaje dentro del aula, el poder normalizar a nuestros estudiantes como gran o macro desafío. Ir nivelando, ir viendo en qué está cada niño, cada estudiante para poder ir apoyándolo de acuerdo a los conocimientos que trae, porque no todos vienen igual. Algunos se conectaron el año pasado, los años anteriores, trajeron sus guías, trajeron sus trabajos, estuvieron siempre. Otros no estaban, entonces están muy desnivelados y hay que ir equiparando esa línea para poder ir trabajando más homogéneamente. Construir lineamientos comunes en donde trabajemos estrategias para mejorar el problema de práctica. Y una de ellas, que la que hemos conversado, son las caminatas de aula. Y creo que con nuestros colegas, sobre todo apoyando al primer ciclo en el área de lectoescritura, lo vamos a realizar para poder avanzar y lograr este desafío que tenemos como escuela.